Bueno, entonces el día de hoy, señores, como les decía, el título de esta prédica es expectativas. Es una palabra difícil, pero la vamos a ir viendo cómo se desenvuelve en Lucas, curiosamente, que seguimos platicando en Lucas. Así que abran por favor, Lucas 7 es nuestro texto el día de hoy que continúa. Estamos leyendo algunos versículos el día de hoy de lo más interesantes. Vamos a sacarles mucho provecho, espero. Pero vamos primero a empaparnos todos de la palabra y leerla para que tengamos presente de lo que vamos a hablar. Estamos en Lucas 7, versículo 18. Vamos a empezar a leer ahí la palabra del Señor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Obviamente de todas las cosas que hemos estado hablando. Espero que se recuerden qué son todas estas cosas, si no ahorita se las recuerdo. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, justificándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan, ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Esta es palabra de Dios. ¿Y qué palabra tenemos el día de hoy? Una palabra impresionante. Quiero que esta evidencia que tienen ahora ante sus ojos, que hemos leído juntos, primero vean ustedes que lo esencial es que nos va a exponer la naturaleza de Jesús, su identidad y las respuestas que Jesús tuvo a su ministerio. Cada vez que Jesús hace algo, genera una respuesta. Aunque Juan el Bautista, que fue mencionado antes de manera indirecta, aquí en Lucas lo vimos por ahí del 5:33,
donde se preguntaban, sus discípulos ayunaban y oraban, en contraste con los de Jesús, que comían y bebían, así dice, estaban como criticando esto y comparando a Jesús con los discípulos de Jesús, con los discípulos de Juan. Para estas alturas Juan ya estaba fuera del escenario, por así decirlo, ya no tenía el papel principal. De hecho, estaba tras las rejas, ¿se acuerdan? Ya lo habían encarcelado por su testimonio y su palabra en contra de Herodes. Así que yo cuando leía esto, pues veo la importancia del ministerio de Juan el Bautista en el propósito salvador de Jesucristo, en el propósito salvador de Dios. Cómo vino él a preparar el arribo del Señor, siendo él el precursor de Jesucristo. Vamos a decirlo así, el agente de Dios para salvación. Jesús tuvo un precursor que lo vino a anunciar, Juan. La manera que el Espíritu guió a Lucas en su narrativa nos muestra la misión de Juan el Bautista y la de Jesús. Estos dos testimonios pasan como una máquina aplanadora, como una demoledora sobre la sabiduría convencional que tenían todos los que se llamaban hijos de Dios. Nos muestra a los hijos de Dios de este tiempo, sin dejar afuera a ninguno que le toque hoy, que son tercos, que no quieren abrir el oído para las cosas de Dios, que quieren ver las cosas de su manera, que si las cosas no llenan las expectativas que tienen, pues entonces las rechazan. Nos muestra la respuesta clara que tenía la misión de Jesús y nos prepara para el clímax que Jesús tuvo a partir de ahí, siempre encontrando mayor oposición de parte de los que estaban en el poder y que eran sacerdotes. Cuando leía yo esto, me pregunté primero, ¿cómo es que Juan envía a dos de sus discípulos a preguntar tal cosa? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Qué acaso Juan no escuchó la voz de Dios cuando fue Jesús a bautizarse a sus pies? Que primero Juan no quería y que le dijo, estas cosas hay que hacerlas para que se cumpla lo escrito por Dios. Y cuando estaba haciéndolo, ¿qué acaso Juan no oyó la voz de Dios desde el cielo que dijo, este es mi hijo muy amado en el que tengo complacencia, a él oíd? ¿No vino el Espíritu Santo sobre él? ¿No es acaso este momento una teofanía donde Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan en un solo tiempo? ¿No estaba Juan ahí? ¿Qué se le fue la onda a Juan? ¿Cómo Juan dice, eres tú el que había de venir? ¿Ya no se recordaba este tiempo tan magnífico? ¿Por qué preguntaría esto Juan? Envió a dos de sus discípulos a asegurarse. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Realmente Juan no dudaba, pero Juan tenía sus expectativas no cumplidas. Recuérdense que el testimonio de Juan fue un testimonio fuerte de juicio, un testimonio de que ya viene Dios a entregar las cosas tal como son y cuando Él se presente, el juicio va a venir. Y sin embargo encuentra a Jesús portándose de manera benéfica con un militar gentil, portándose de una manera impresionante ante una viuda que asolada iba a enterrar a su hijo y entregándole favor de regresarle a su hijo. Juan tenía sus dudas ya, no que me equivoqué, ¿qué sucedió acaso?
¿Por qué están las cosas así? Es impresionante ver a uno del cual se dice es el mayor entre todos los nacidos de mujer. Como quien dice, el mayor de todos los que han nacido en la tierra. Bueno, alguien a lo mejor está pensando que Jesús no nació de mujer. Sí, pero no fue engendrado por hombre. Jesús es unigénito, una manifestación de Dios en carne. Así que no cuenta como todos los hombres engendrados en mujer por hombre, definitivamente. Entonces, esta importancia de esta pregunta de Juan, decíamos, está en la larga lista de las cosas que Jesús hizo, y aparentemente ante los ojos de Juan, esta respuesta negativa a lo que él decía, contrastando la actitud de Jesús, porque la actitud de Jesús no concordaba con lo que Juan decía. Así que tenemos que se encuentra Jesús en su palabra y su ministerio con una gran oposición, y encontramos que debemos de preguntarnos por qué adora la gente al Señor. Principalmente Juan el Bautista con su tremenda y profunda pregunta. ¿Qué esperaría él que pasara? Pues no sabemos. Pero yo sí sé que todos nosotros de repente tenemos ciertas expectativas de las cosas, que cuando no se cumplen nos vemos tremendamente defraudados hasta lo esencial y hasta la médula. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, ya quisiéramos poner nuestra casa en China, en Japón. Y a veces nuestras expectativas ante los humanos pues están correctas y son defraudantes, nos defraudan. Pero nuestras expectativas con respecto a lo que Dios hace, cuando no estamos de acuerdo con lo que Dios hace, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que acaso Dios no sabe las cosas que está organizando? Yo he hablado con mucha gente que está defraudada porque sus expectativas no se han cumplido. Pues aquí tenemos a Juan en la misma circunstancia. A Juan no le hacía clic todo lo que le reportaban. Como que decía, ¿qué sucede aquí? Realmente lo que vino a hacer Jesús en su ministerio, de extenderlo a los gentiles, fue algo así como inesperado, insospechado, como mal visto. ¿Cómo es posible que Dios vaya a extender su salvación a los que ni siquiera se les puede encontrar un rastro de sangre pura y limpia de judío? Bueno, expectativas de Juan que no se satisfacían, seguro se apoyaban en los reportes hechos a Juan, que ya estaba encarcelado, de estas cosas que mencionamos, de cómo benefició a estas gentes que dijimos, y que seguro difieren sustancialmente de lo que Juan hacía. Juan siempre nos da a oír esas duras palabras y duras imágenes de juicio. Arrepiéntanse, generación de víboras, ¿no venía diciendo Juan así? Juan no era así como muy delicadito, Comía, dice, langostas y vestía una piel que seguramente no estaba nada curtida ni muy cultivada, y su palabra era: arrepiéntanse, generación de víboras. No les venía a enseñar por qué, sino les venía medularmente a poner las cosas como estaban.